Voy a empezar la grabación. Muy bien, se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, profe, se ve. Muy bien, entonces el tema que hoy vamos a tratar es un tema muy importante y afecta económicamente y en tiempo, lo que es la calidad y en la duración de una carretera, de una ruta. Nosotros sabemos que toda obra de ingeniería, una vez concluido, necesita ciertos periodos de mantenimiento para que esto se pueda mantener a lo largo de la vida útil. Así como tenemos los mantenimientos de los vehículos cada ciertos kilómetros o el mantenimiento de nuestra casa, la ruta también necesita un mantenimiento. La obra vial no termina cuando se inaugura, cuando se corta la cinta. Ahí tendría que empezar la obra vial. ¿Por qué? Porque tiene que haber ciertas actividades de mantenimiento a lo largo de toda la vida útil. Solamente así va a cumplir con su función en el tiempo. Es decir, un pavimento se proyecta para una vida útil de 10, 15 años. Para que eso llegue a cumplir con eso, necesariamente es importante que haya una sucesión de mantenimiento a lo largo de esa vida útil. Y eso es lo que vamos a ver, cómo le llamamos a esos mantenimientos. Entonces, los mantenimientos del pavimento debe ser planificada, programada y sistemática en el tiempo. Y a eso se le llama sistema de gestión de pavimento o gerencia del mantenimiento. Es fundamental saber el momento oportuno de aplicar las actividades de mantenimiento, aunque sean más pequeñas, como ser la limpieza de la franja de dominio, la limpieza del pavimento luego de lluvias, el destape de cañerías o de alcantarillas luego de lluvias importantes como las que tenemos ahora. Todo eso es fundamental. Son mantenimientos pequeños, pero es oportuno que se haga en el momento preciso de tal manera a evitar que el deterioro del pavimento vaya aumentando. También es fundamental el tráfico, es uno de los factores que más influye en el tránsito. Bueno, podemos hacer existen varias clasificaciones de mantenimiento. Yo utilizo la que generalmente se utiliza en los contratos del Banco Mundial, del Banco del BID, a que le llaman mantenimiento rutinario, periódico, rehabilitación. Esto es importante conocer qué tipos de mantenimiento se aplican en su momento oportuno. Así, el mantenimiento rutinario son operaciones localizadas para atender situaciones especiales, como ser, por ejemplo, pequeños baches que hayan pasado, limpieza del pavimento luego de lluvia importante, limpieza de los sistemas de drenaje, reparación y el reemplazo de las señales de marcación del pavimento. Entonces son actuaciones menores, pero que tiene una regularidad semanal, mensual o después de cada temporada de lluvia. Esto, como les digo, es fundamental para evitar la evolución de los deterioros. Pasado cierto tiempo de uso del pavimento, aproximadamente a un tercio o a 2 tercios de su vida útil, se puede aplicar otro tipo de mantenimiento relacionado con mejorar la calidad superficial del pavimento, como ser sellados asfálticos, tratamientos superficiales, lechada asfáltica, microaglomerados. Estas operaciones lo que hacen es proteger la superficie del avance del deterioro. No dan aporte estructural, pero sí hace sellar la fisura y las grietas que tiene el pavimento y con eso se consigue evitar que el agua siga ingresando en el pavimento. Ustedes saben que el que causa mayor daño al pavimento es el agua retenida sobre el mismo. Por eso es importante que en el diseño geométrico tenga un buen bombeo, una buena sección transversal y
y unas canaletas laterales o un buen escurrimiento de las aguas superficiales. Cuando el agua queda sobre el pavimento, las presiones pulsátiles que hacen los vehículos que pasan sobre el pavimento hace que eso ingrese dentro de la estructura y vayan formando los pequeños baches y después una familia de baches o grandes baches. ¿Me están siguiendo hasta ahí? ¿Se escucha la presentación? Se escucha, Inge. Sí. Profe, Muy bien. Después está lo que se llama la rehabilitación. ¿Qué es la rehabilitación? Una vez llegado el tiempo de vida útil del pavimento, el pavimento se dimensiona para 10 a 15 años de vida útil. Ustedes ya dieron con Pedro en la clase en vías 2 la cantidad de eje equivalente que debe tener para el cual se dimensiona a lo largo de su vida útil. Cuando cumple eso, ya sea porque ha llegado la cantidad de eje equivalente o por otros factores externos, hay que hacer un refuerzo estructural. Entonces, este refuerzo estructural es para renovar el pavimento a una condición inicial o a las nuevas condiciones de uso del pavimento, que tiene mayor tráfico, por ejemplo. Entonces, se tiene que hacer un fresado y reposición o un recapado, que lo que implica es entonces reforzar estructuralmente. La rehabilitación, entonces, es un refuerzo estructural del pavimento. Generalmente el tránsito y las acciones climáticas con el tiempo, entonces, producen un deterioro del pavimento que puede ser antes o al llegar la vida útil, entonces necesitamos hacer ese refuerzo. Eso es lo que se llama la rehabilitación. Después tenemos lo que se llama la reconstrucción. Cuando durante el tiempo de vida útil no se ha tenido los mantenimientos rutinarios, mantenimientos periódicos, antes de llegar a la vida útil o al llegar a la vida útil, vamos a tener que reconstruir la estructura, que implica mayores costos, mayores gastos, implica demoler la estructura existente y volver a construir. Entonces, muchas veces la reconstrucción es un resultado de una negligencia prolongada de las autoridades competentes o falta de recursos por la imposibilidad de hacer esos mantenimientos a lo largo de la vida útil. Entonces, a esto es lo que nos tenemos que llevar, a la reconstrucción del pavimento, porque sale 5 veces más caro que una rehabilitación. ¿Cuándo se llega a eso? Cuando existe reconstrucción, cuando existen graves defectos reconstructivos, cuando no se ha actuado a tiempo, conservado o rehabilitado y se ha alcanzado un alto grado de deterioro. Cuando se ha llegado a un punto en que rehabilitar, aún siendo técnicamente viable, es más costoso que demoler y reconstruir. Se da el caso, por ejemplo, que cuando hay que rehabilitar, primero hay que hacer todas las reparaciones puntuales o localizadas. Hay que hacer los bacheos superficiales, bacheo profundo, sellado de fisuras y después se hace el recapado. Muchas veces el costo de hacer todos estos trabajos previos y el pues recapado es más costoso, que es mejor una reconstrucción. ¿Y qué significa eso? Hacer, por ejemplo, lo que se llama el, lo que solemos hacer en estos casos, cuando es más costoso la rehabilitación, se hace un reciclado. La estructura antigua se recicla, se demuele con la máquina recicladora y con parte de la base y se forma una nueva base. Eso le voy a mostrar en otras diapositivas cuando veamos lo que es la rehabilitación y la reconstrucción. Vamos a ver cómo se maneja la máquina recicladora, cómo funciona y cómo trabaja. Otra clasificación, otra descripción del mantenimiento es lo que se llama restauración. Cuando en un tramo de un proyecto tenemos actividades de rehabilitación, que es hacer un recapado, y reconstrucción, que es hacer un reciclado y una nueva carpeta, en forma simultánea, cuando en un tramo tenemos las dos cosas, se le suele llamar eso restauración. En la ruta cuarta está entrando en su segundo contrato de mantenimiento, un mantenimiento tipo crema.
La ruta cuarta es una ruta que cruza dos esteros, el estero Cambá y el estero de Ñembucú. Dos esteros está cruzando. Entonces es una ruta que constantemente tiene presencia de agua a los costados en ciertos sectores. Eso hace que, y también tiene defectos constructivos que a lo largo de estos contratos de mantenimiento se fueron paliando estos defectos constructivos, se fueron reconstruyendo por etapas y por partes. Entonces, en este último contrato de mantenimiento, la ruta cuarta, hay sectores que se tuvo que reconstruir desde la base. Se tuvo que sacar la carpeta asfáltica, la base, la subbase y volver a reconformar la subrasante y ahí empezar a reconstruir. Y en otros sectores se hizo un fresado y reposición. Esa es la restauración. Ahora bien, cuando en una ruta como la ruta 2 que tenemos un esquema de duplicación, a ese trabajo se le puede llamar también mejoramiento. El mejoramiento se utiliza ese término cuando en un proyecto hay tanto nueva calzada como calzada a rehabilitar. O cuando hay corrección de una curva o rectificaciones de algunas partes del trazado, a eso se le llama entonces mejoramiento. Estos son entonces la clasificación de las actividades de mantenimiento. Es importante conocer esto porque después se programa. Entonces, los rutinarios son aquellas bacheos localizados, sellado de fisuras, limpieza de franja, limpieza del pavimento después de la lluvia. Los mantenimientos periódicos son la lechada asfáltica, los tratamientos superficiales, los microaglomerados, que lo que quieren es proteger la superficie. La rehabilitación significa un aporte estructural reparando los baches y poniendo una carpeta asfáltica. La reconstrucción indica demoler la estructura y hacer una nueva estructura. El mejoramiento implica reparar la vía existente y ampliar o hacer una duplicación y hacer rectificaciones del trazado como mejoramiento de curvas. Y la restauración, cuando en un mismo tramo hay trabajos de rehabilitación y reconstrucción, se le llama restauración. Bueno, eso es lo que podemos decir la clasificación de las actividades de mantenimiento. Entonces ahora estamos en condiciones de definir un poco cuál es el objetivo del mantenimiento vial. El objetivo del mantenimiento vial es incrementar el nivel de servicio que el tramo brinda al usuario. Es decir, que la carretera sea confortable, segura y accesible, que tenga la suficiente accesibilidad de tal manera que uno pueda transitar en el menor tiempo posible de un lugar a otro. Entonces, por eso el nivel de servicio tiene que ver con el confort del usuario. Si el pavimento está en buenas condiciones, presenta mayor nivel de servicio. Si el pavimento está en malas condiciones, el nivel de servicio es más bajo. El otro objetivo del mantenimiento es preservar la estructura de futuros deterioros. Si yo a los 5 años de un pavimento que va a durar 10 a 15 años le hago una lechada asfáltica, previas correcciones superficiales, con la lechada asfáltica yo voy a sellar todas las fisuras, las grietas, las pequeñas descascaramiento o digregación superficial y voy a preservar la estructura de futuro deterioro. Siempre que no le falte la parte siempre que no requiera un refuerzo estructural, tiene que estar bien estructuralmente para hacer entonces lo que es el mantenimiento periódico. Y por último, al hacer todo esto, yo estoy optimizando las inversiones. ¿Por qué? Porque me va a durar más tiempo. Entonces, la optimización de las inversiones es uno de los objetivos principales del mantenimiento. Intervenir en el momento oportuno con pequeños costos hacen que después me ahorre gastar más en hacer una reconstrucción. ¿Cómo hago para definir cuándo voy a aplicar un tipo de mantenimiento o otro tipo? Entonces lo que se puede hacer es emplear
un indicador de calidad del pavimento. Los empleos de índices de calidad. La ASTO usa lo que se llama el índice de serviciabilidad o el PSI. O también podemos determinar lo que se llama un indicador índice de condición o la calificación actual. Si yo le califico al pavimento de acuerdo a su condición, yo puedo determinar en qué momento hacer estos mantenimientos. Por ejemplo, en la gráfica se muestra un índice utilizado que se llama calificación actual. De acuerdo a la calificación de 0 a 5 y de acuerdo a la condición del pavimento que se describe, entonces sabemos cuándo es 5, cuándo es 4 y de acuerdo a una inspección visual. Entonces cuando tengo una calificación entre 4 y 5, voy a tener el pavimento como se muestra en la primera gráfica, en muy buenas condiciones. Quizás hay pequeñas fallas que no hacen, que no disminuyen la serviciabilidad o el confort al usuario. Entonces, ahí lo que le voy a hacer es un mantenimiento preventivo, sellado de fisura, pequeñas reparaciones. Posteriormente, cuando pasa el tiempo, aumenta el deterioro por el paso de los vehículos, las inclemencias climáticas, el agua, el viento, el sol, hace que con el tiempo requiera hacer algunos retoques. Hay más fisuras, aparecen más baches, entonces ahí hay mantenimientos correctivos. Entonces hay que hacer ya ciertas reparaciones. Entonces, dentro de eso están todavía los mantenimientos rutinarios. Pero va a llegar cierto tiempo donde va a haber un desgaste superficial. Y en ese desgaste superficial va a tener ya una calificación entre 2 y 3. Ahí tengo que hacerle mantenimiento periódico. Pero tengo que saber bien cuál es el umbral para intervenir con una rehabilitación. En este caso, el índice mínimo crítico es el número 2, donde pasa de mantenimiento periódico a una rehabilitación. Entonces se tiene que definir bien en qué momento hacer la rehabilitación de tal manera a no caer en una reconstrucción. Para eso sirve los índices de calidad, para calificar el pavimento y determinar qué tipo de mantenimiento es más oportuno en ese momento. Entonces, estos mantenimientos, todo lo que es el mantenimiento de una carretera se tiene que administrar, gestionar, gerenciar a través de lo que se llama los sistemas de gestión de pavimento. Ustedes conocen, habrán escuchado hablar del HDM4. El HDM4 que es un programa desarrollado por el Banco Mundial que sirve justamente para evaluar proyectos de financiación vial. Y dentro de estos módulos se tiene el comportamiento, los planes de mantenimiento que se pueden realizar a través de estos programas. Todo sistema de gestión debe responder a estas 4 preguntas. ¿Dónde son necesarias las actividades de mantenimiento? ¿Cuándo son necesarias? ¿Cuáles son esas actividades y cuánto cuesta? Están las limitaciones presupuestarias. Sabemos que a nivel local y también a nivel internacional, que los costos que se destinan para mantenimiento siempre son insuficientes y no llegan a tiempo. Entonces se tiene que planificar con los recursos que se dispone cómo hacer el mantenimiento oportuno de tal manera a evitar, digamos, mayores costos. Todo sistema de gestión tiene que estar estructurado como se muestra en este gráfico. Esto es muy importante lo que les voy a decir porque este es la base de todo sistema de gestión. Los programas después tienen módulos, tienen varias secciones, sección de costo, sección de tránsito, los índices de calidad, los tipos de actividades, tienen varios módulos, pero todo se resume en esto que está acá. Hay que evaluar, para un sistema de gestión de mantenimiento, tiene que tener datos de evaluación de pavimento. Vamos a ver cómo se evalúa el pavimento. Tiene que tener indicadores para determinar cuáles son las prioridades de intervención. Voy a hacer primero un sellado de fisura, una lechada asfáltica o directamente voy a hacer un recapado. Entonces son evaluaciones de las prioridades de intervención.
y de acuerdo a los recursos disponibles tengo que optimizar esa intervención. ¿En qué momento voy a hacer cada cosa de acuerdo a los recursos disponibles? Eso es lo que tiene que tener un sistema de gestión. Ahora, ¿qué significa la evaluación del pavimento? Evaluar un pavimento significa primeramente tener que conocer la red que vas a evaluar. Una evaluación a nivel de proyecto, una sola red o una evaluación a nivel de red que son varios tramos a la vez. Entonces tenemos que tener un inventario del proyecto o un inventario de la red. Y tenemos que tener herramientas para hacer la evaluación de la condición superficial y estructural del pavimento. Eso es evaluar un pavimento. Conocer el inventario y conocer la condición superficial y estructural. Y hay un cuarto elemento que es la seguridad vial. Entonces, en los proyectos de mantenimiento, aparte de introducir el inventario, evaluación superficial, estructural, es importante también hacer una auditoría de seguridad vial, ver si los elementos de la carretera son lo suficientemente seguros o si no hay alguna incongruencia en el diseño, en una curva, en una bajada, ver cómo eso también es importante dentro de la evaluación del pavimento. Evaluar las prioridades significa ponerle una calificación a cada tramo de acuerdo a un índice de condición que estuvimos hablando recién. Y optimizar las intervenciones es programar las actividades de acuerdo a los costos. Primero voy a hacer, este mes voy a hacer lechada, el próximo mes voy a hacer bacheo, el siguiente mes voy a ver si puedo hacer una pequeña rehabilitación en un tramo que está muy deteriorado. Programación de la actividad de acuerdo a los recursos disponibles. Eso es la evaluación de un sistema de gestión. Y lo prioritario es que esto se tiene que mantener en el tiempo, se tiene que retroalimentar. Para poder implementar un sistema de gestión con un software informático, se tiene que alimentarle de datos, se tiene que alimentarle con la evaluación del pavimento superficial, la evaluación estructural, y esto tiene que ser algo, tiene que haber un banco de datos que cada 6 a 1 año se pueda volver a actualizar. Muchas de las fallas de los sistemas de gestión implementados en nuestro país se debe a que no se hace una retroalimentación en el tiempo. Se hace una evaluación inicial y después se deja de lado y queda obsoleto el programa porque no se hizo una retroalimentación. ¿Me están siguiendo hasta ahí la clase? Sí, Sí, muy profe. bien. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a entrar un poquitito más en detalle qué es el inventario y qué es el levantamiento de la condición y con eso más o menos estaríamos terminando la clase. Entonces, ¿qué tiene que tener un inventario? Eso es lo que vamos a ver ahora. Un inventario no es solo conocer la longitud y el ancho, el inicio, dónde empieza, dónde termina la calle o el tramo vial que estamos analizando. También es importante conocer los datos históricos, cuándo se construyó, cuándo fue la última actividad de mantenimiento o de rehabilitación, el tráfico existente y el crecimiento del tráfico a lo largo del tiempo. Entonces es importante tener datos del tránsito porque de acuerdo al tránsito vamos a estar dimensionando los refuerzos si fueran necesarios. Y de acuerdo a la actividad de mantenimiento podemos saber la durabilidad de ciertos sectores del tramo. Entonces el inventario es importante tener una base de datos de no solo georreferenciado y la longitud y los datos geométricos, sino también datos históricos de construcción, tiempo de mantenimiento, los sucesivos mantenimientos que se hicieron y el tráfico. Dentro del inventario también está, por ejemplo, los registros pluviométricos de la zona. Eso también es fundamental, más todavía ahora que tenemos este tema de las lluvias. Bueno, y una de las cosas que yo creo que es el corazón de lo que es un sistema de gestión de mantenimiento es la evaluación superficial y estructural, levantamiento de efectos. ¿Cómo se evalúa la condición de un pavimento? Evaluando la superficie
cómo está la estructura y hacer el levantamiento de efectos para las posteriores reparaciones y sacar los costos de esas reparaciones. La evaluación de la irregularidad superficial o la medición del IRI, índice de rugosidad internacional, da una, da una idea, una apreciación del confort al usuario, de las deformaciones, entonces que producen confort o disconfort al usuario. Ese se llama, el índice se llama IRI, índice de rugosidad internacional, que da entonces una medida del confort, de cómo está la parte superficial desde el punto de vista del usuario o de la conducción. Si hay muchas irregularidades, va a tener un IRI muy alto. Si hay pocas irregularidades, si es como una mesa de billar, va a tener un IRI bajo. Los ensayos estructurales pueden ser destructivos o no destructivos. Los destructivos son aquellos que extraemos muestras y lo ensayamos en laboratorio. Densidad, base, hacemos calicatas para saber las capas del pavimento. Esos son ensayos destructivos que tenemos que necesariamente sacar una parte del pavimento y analizarlo en laboratorio. Y los ensayos no destructivos es a través de la medición de las deflexiones y a través de la medición de los espesores a través de métodos de radar. Esos son ensayos entonces estructurales para saber entonces la capacidad de soporte que tiene el pavimento. Y el levantamiento de defectos comprende una inspección visual e identificación de los tipos de defectos más significativos, tanto en la medida como en la gravedad, de tal manera que pueda determinar no solo las causas que lo originaron, sino también una, eh, una idea de qué intervención requiere y qué costo está asociado a eso. Esto entonces es lo más importante, saber cómo se evalúa un pavimento. Después tenemos estos equipos que sirven, el deflectómetro láser, perfilómetro láser, que son equipos, los perfilómetros sirven entonces para medir la rugosidad del pavimento, el IRI. Y los deflectómetros sirven para medir las deflexiones del pavimento. La deflexión es la deformación que se recupera cuando se le acciona una carga sobre el pavimento, una carga dinámica cae sobre el pavimento, eso produce una deformación elástica que se recupera y esa recuperación se llama deflexión. Esa deflexión se mide a través de geófonos o sismógrafos que miden entonces la recuperación de la deformación. Y con ese dato, por un proceso de retrocálculo, y con los datos de los ejes equivalentes podemos determinar el, el espesor más conveniente que necesita para un refuerzo. Acá para mostrarnos más un gráfico, esto es lo que se llama un mantenimiento periódico de lechada asfáltica. La lechada asfáltica requiere una usina móvil. Una usina móvil es un camión que porta contenedores, unas tolvas de materiales áridos, de material filler, que puede ser cal o cemento. Los áridos puede ser triturada sexta, quinta, mezclado con la emulsión asfáltica en en una mezcladora de tornillos sin fin y después se extiende sobre una caja extendedora y con una regla se va eso derramando sobre la superficie y nivelando. Eso es un mantenimiento periódico que se llama lechada asfáltica o microaglomerado. Bueno, y para concluir un poco, es importante cuando realizamos una actividad de mantenimiento o de construcción, seguir las especificaciones técnicas y los procedimientos constructivos de tal manera que la reparación que se haga tenga durabilidad en el tiempo. Muchas veces por falta de recursos, de insumos o
de elementos, de equipos, no se hacen las reparaciones en forma y las reparaciones de baches no duran en el tiempo, ¿verdad? Es como tirar plata al agujero, si es que no hacemos en forma. Entonces tenemos que aprender a hacer las cosas en forma en todos los aspectos de nuestra vida para que tenga durabilidad y que tenga relevancia en el tiempo. Entonces los procedimientos, por ejemplo, de un bacheo, ¿cuál es el procedimiento correcto según las especificaciones técnicas? Es de un bacheo profundo, hacer el encuadre y corte. Si es un bache chico, actualmente ahora usamos la fresadora. Hay fresadoras pequeñas, fresadoras grandes, ¿verdad? A través de una fresadora o con martillete se hace el corte, el encuadre del área afectada, el retiro de los materiales sueltos y los materiales saturados hasta una profundidad que nos demos cuenta que ya no está saturado, que ya no está, no hay un material, digamos, que después puede provocar asentamiento. Después de eso viene la limpieza, viene la compactación por capas no más de 15 centímetros, viene el riego de liga y esperar el tiempo de fraguado de la emulsión asfáltica que se usa en el riego de liga, y después viene la colocación y esparcido de la mezcla asfáltica en este caso, y la compactación de la mezcla y esperar el tiempo necesario antes de transitar. Entonces, eso sería, por ejemplo, un procedimiento correcto de un bacheo profundo de un pavimento asfáltico. Todas las actividades de mantenimiento que no se hacen en forma no tienen la durabilidad que tiene que tener. Entonces, eso también es fundamental para toda actividad de mantenimiento. Bueno, entonces conmigo van a ir teniendo estas clases que vamos a ir hablando de lo que es entonces en líneas generales el mantenimiento vial. Todos los conceptos que nosotros le damos son conceptos generales, conceptos básicos. Lo que queremos es despertar en ustedes que después nos pregunten y que podamos investigar más, ¿verdad? Entonces, el tiempo muchas veces no nos da para explayarnos en todos estos temas, pero estamos a las órdenes para cualquier consulta y para disipar sus dudas. Si no sabemos, vamos a investigar con otros colegas, vamos a ver algunas bibliografías y le vamos a responder. Y bueno, por hoy es todo lo que tengo para mostrarles y bueno, le agradezco mucho su atención. Si hay